tal? Muy buen día a todos. Día. Muy buenos días. Todos bien abrigaditos, ¿no? Todos muy abrigados. Y con mucha información para compartir con ustedes porque hablamos de los monotributistas y de este proyecto que finalmente ha logrado consenso para presentarse en el Congreso Nacional y anticipar justamente lo que es la actualización de los montos. Así que comenzamos por la parte técnica. Fer Fraquelli, a ver, ¿en qué consiste este proyecto? A ver, Silvia, bueno, un adelanto lo hizo Massa cuando dio la conferencia de prensa el viernes pasado, cuando habló sobre el tema de la suba del mínimo no imponible de ganancias ahí en la explanada de Casa de Gobierno, acompañado por el ministro de Economía, acompañado por los representantes de la Confederación General del Trabajo, y dijo, se está trabajando junto a Mercedes Marcó del POM, la presidenta de la titular de la AFIP, y el diputado Leandro Santoro, en un proyecto para modificar lo que tiene que ver con también beneficios para los trabajadores que son hoy monotributistas o los autónomos, que es un mundo de 4,5 millones de trabajadores. Un universo muy importante. Digamos, sumamente importante si tenemos en cuenta que hay 6 millones y pico de trabajadores que están registrados, o sea claro, que también es un tema y que siempre, recurrentemente, cada vez que se subió el mínimo no imponible del impuesto a las ganancias, se habló sobre este tema. Fer, ¿el proyecto ya se presentó? El proyecto entró anoche a la Cámara de Diputados, lleva la firma del presidente de la Cámara Baja, Sergio Massa, de Leandro Santoro, de Mónica Litza, los tres integrantes del bloque del Frente de Todos. Acompañan también con las firmas, y esto es importante y lo vamos a destacar, la diputada nacional Margarita Stolbizer, que hoy integra el interbloque de Juntos por el Cambio, y el diputado Alejandro Topo Rodríguez, que hoy integra también un interbloque de partidos, digamos, del centro, acompañando lo que sería el sector de Roberto Lavagna, acompañando a los socialistas de Santa Fe y acompañando también a los diputados de Córdoba que responden a Juan Schiaretti. Hacemos el análisis político porque es un proyecto con el aval multipartidario y con un Massa, digamos, que tomó protagonismo. Claro, resulta el impulsor de las medidas económicas que está tomando el equipo de Guzmán. Exactamente, involucra al Congreso en las medidas económicas que gestiona el gobierno nacional. Es cierto, en términos políticos, Sergio Massa ha tomado un protagonismo en el último tiempo, sobre todo teniendo en cuenta las diferencias que hay en el Frente de Todos en cuanto a la situación económica y a la gestión económica de Martín Guzmán. Es importante, muy relevante el rol de Sergio Massa en este contexto, teniendo en cuenta que lo que se busca es recomponer el salario, los ingresos de los trabajadores, y claro, es fundamental esta reforma, y además es fundamental también las alianzas políticas que pueda tejer en el Congreso Nacional, pensando en una proyección. Digo, todos sabemos que, claro, Sergio Massa hoy es el presidente de la Cámara de Diputados, pero en el contexto de las diferencias en el Frente de Todos, tendrá aspiraciones políticas que estarán vinculadas con cómo se maneje en el Congreso Nacional, puntualmente con esta iniciativa que sabemos tuvo muchas idas y vueltas y que finalmente se debate en la Cámara de Diputados. A ver, nos quedamos con el aspecto ahora estrictamente económico, el que importa y muchísimo a todos los monotributistas y autónomos. Flor, a ver, ¿de qué se trata esto? ¿Cuánto suben, cuánto bajan estas actualizaciones de monotributistas? Así es, sí, decíamos entonces que hay más de 4 millones de monotributistas y autónomos, así que si hay alguno del otro lado, le contamos en qué consiste este proyecto, que seguramente salga, así que atención. Lo que hace es subir las escalas del monotributo. Sabemos que los monotributistas están entre A, B, C, ¿viste? Va variando según la letra, y eso tiene una determinada escala, digamos, un monto que uno puede facturar. Si te pasás de ese monto, pasás de escala y pagas más impuestos, ¿no? Así es como funciona. ¿Qué ocurre? Se suben las escalas en un 30%. Ese es el promedio. Eso es lo que se va a hacer, aumentar las escalas en un 30%. ¿Qué significa esto? Que si vos, desde que arrancó el año, empezaste a facturar más o le facturabas a alguien y aumentaste ese monto por la inflación, ¿no? Eso los trabajadores independientes lo que hacen es por ahí pedir más cuando trabajan. ¿Por qué? Por el tema de inflacionario, que no te pases de escala por haber pedido más, sino que te mantengas en tu misma escala durante todo el año. Porque si te pasás de escala, pagás más. Así es, sí. Y de hecho, en el proyecto de ley hay un cuadrito que dice cuántos monotributistas por escala, por A, B, C, D, por todos, había el año pasado y cuántos este año. ¿Qué es lo que está pasando en las escalas más bajas? Por ejemplo, la A, hay menos y hay más en la B.
Es Mirá. decir, hay más gente que está subiendo de escala. Porque se pasó por esto mismo que vos estás Claro, contando. puede por estar la pasando inflación. eso, sí, esos son los datos que mandaron. Después, en las últimas escalas, las más altas, los que más facturan, hay cada vez menos gente. ¿Qué es lo que puede estar pasando? Se están yendo autónomos a responsable inscripto. ¿Por qué, Flor? Porque cuando vos llegás a un tope de facturación, dejás de ser monotributista y pasás a ser responsable inscripto, que es otra categoría en la que se pagan, ahí sí se paga, es mucho más complejo, no es un monotributo que es súper simple, digo, vos pagás y Facturás, listo. claro. Sí, pagás, facturás. Cuando sos responsable inscripto tenés que hacer todo un montón de declaraciones juradas, impuestos a las ganancias, IVA, bueno, es toda una complejidad. Entonces lo que se ve es que en las últimas escalas del monotributo, los que más facturan, cada vez hay menos. ¿Será que están pasando a responsable inscripto? Bueno, algunas preguntas que vienen a resolver este proyecto de ley. Y nos quedamos en el Congreso por dos temas más importantísimos. A ver, con Fer, nos ocupamos ahora de boleta única. ¿Cuándo comienza a tratarse en comisiones? Ya se está tratando y yo te diría que hoy espera ya la oposición tener la firma del dictamen, unificar lo que fueron las distintas posturas de la oposición. Recordemos que la oposición logró juntarse, abroquelarse en el recinto de la Cámara de Diputados y pedir que una preferencia para que se trate esta iniciativa de boleta única de papel en las comisiones, la Comisión de Asuntos Constitucionales, la Comisión de Justicia y la Comisión de Presupuesto. 3 comisiones que están trabajando en plenario, que hoy estarían firmando el dictamen y lograron finalmente una unificación. Lograr esta unificación sería que tengan los votos necesarios, 132 votos habían logrado para poder discutir este tema. Claro. Dicen desde la oposición que tienen esos 132 votos para acompañar el dictamen el día que llegue este tema al recinto de la Cámara de Diputados. Recordemos que ya el Frente de Todos adelantó su rechazo a la boleta única. Hoy los diputados están más mirando qué es lo que puede pasar en el Senado que respecto a qué es lo que va a pasar hoy en la Cámara de Diputados. El Frente de Todos apuesta a otro proyecto que está relacionado con el Fondo de Cancelación de la Deuda, ¿no? Y allí, ¿cómo está la cosa, Vero? Bueno, hay un debate y es el caballito de batalla del oficialismo, ¿no? En esto de, bueno, cancelar la deuda con el Fondo Monetario Internacional con recursos de argentinos que fugaron o que giraron fondos al exterior. El objetivo del Gobierno Nacional, del Frente de Todos y del kirchnerismo, que es quien impulsó este proyecto que ya tiene media sanción en el Senado, es avanzar en diputados. En términos políticos parece difícil que las iniciativas de la oposición que se tratan en diputados como boleta única sorteen con éxito su paso por el Senado porque ahí hay mayoría del Frente de Todos. Y a la inversa, lo que le pasa al Frente de Todos es que las iniciativas que ya tienen media sanción en el Senado, el caso del aporte para cancelar la deuda con el Fondo Monetario Internacional y también la reforma del Consejo de la Magistratura, tienen media sanción en el Senado, pero se encuentran con inconvenientes al momento de reunir voluntades en la Cámara de Diputados. Sí, es cierto que este escenario político es el que va a permanecer hasta 2023. Son los equilibrios que hay con mayoría en el Senado del Frente de Todos y mayoría en diputados por parte de Juntos por el Cambio. Detalles sobre la boleta única. Hay mucho debate y hay una oposición muy firme del Frente de Todos en el sentido de los inconvenientes que puede generar este cambio. ¿Por qué? Porque la boleta única incorpora todas las categorías nacionales para las elecciones nacionales, presidente, vicepresidente, senadores y diputados nacionales. ¿Qué pasaría en la provincia de Buenos Aires? Coexistirían los dos sistemas. La boleta que conocemos, la lista sábana para las elecciones municipales y provinciales, y al mismo tiempo la boleta única que está proponiendo la oposición y que va a tener claramente dictamen durante el día de hoy.